Bueno, muy bien entonces, y vamos a ver qué iba a pasar con el clima. El año pasado, cuando terminábamos nuestro programa, nosotros poníamos al aire una nota que le habíamos hecho a Gustavo Villauría en nuestro programa de televisión, donde él hablaba de un niño moderado, pero que íbamos a tener durante enero, febrero, lluvia por sobre lo normal. Pero Gustavo hacía hincapié en el niño moderado. Uno se pregunta si con todo esto que está pasando el niño sigue siendo moderado. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Buen día, Darío. Buen día. ¿Y? Sí, meteorológicamente es un niño moderado, pero se han dado unas entradas de aire muy húmedo y cálido desde el Pacífico ecuatorial que han impactado en el norte santafesino, exactamente, con precipitaciones muy por encima de las medias. Claro. Y la pregunta entonces del millón es, Gustavo, sobre todo para la gente del norte, bueno, ahora en La Pelada acá ha estado lloviendo mucho, es decir, ¿hasta cuándo va a durar estas lluvias por sobre lo normal? Bueno, se están dando estas entradas, fueron 5 oleadas de 5 días que ingresó aire del Pacífico ecuatorial con unos montos de humedad y unos valores extraordinarios totalmente. Estos se tiene que modificar, se tiene que cambiar. Estos ingresos normalmente se dan para el sur de Brasil y son normales en los años niños, pero por condiciones que se están investigando, estas precipitaciones se produjeron más al sur y generaron estos montos de precipitación en nuestra región, ¿no? Cuando vos nos dabas el pronóstico allá por diciembre, ¿tenían previsto esto? ¿Figuraba en los mapas esto? Sí, los ingresos de aire del Pacífico ecuatorial, pero estos normalmente se daban para la zona del sur de Brasil, y estos se han dado en nuestra región. El sur de Brasil es la cuenca del río Iguazú, la cuenca del río Paraná, los estados de Paraná, de Mato Grosso, de Santa Catarina, que tienen lluvias muy por debajo de lo normal, ya casi en un periodo de sequía. Y estas lluvias que se daban normalmente en esa zona y que son del orden de magnitud para esa zona, en esta época del año se produjeron en nuestra región y en el mismo lugar geográfico, o sea, tenía la misma ubicación las precipitaciones. Ingeniero Mingo, ¿quieren hacerle alguna pregunta al amigo Villauría? Mingo Cáceres, vos lo conocés seguramente. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mingo? Bueno, estamos aquí, realmente es un año donde nos ha pegado duro, ¿no? Uno preveía algunas cuestiones, pero no de este nivel. La verdad es que ha llovido bastante, ¿no? Pero se complicó con un elemento que yo siempre lo digo en cuanto medio tengo, porque eso se ha terminado reconociendo, que es realmente ese terraplén del ferrocarril que encajonó el agua de golpe y quedaron muchos cultivos, incluso poblaciones bajo el agua. O sea, una cosa es la lluvia y las otras algunas cosas que hacemos mal nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, Mingo. También está la vía del ferrocarril, que actuó como una verdadera presa, modificando las condiciones de escurrimiento, que nos agarró el periodo de lluvia con un estado de la obra que venían trabajando en terraplén y no en alcantarillas como debería haber sido. Y además no tenemos que olvidarnos de otra cosa, Mingo, que se conoce muy bien en la zona, que es el desmonte que se ha producido, porque estas no son las lluvias más importantes de la serie histórica, se han dado precipitaciones iguales o superiores, pero el impacto que se generó por las precipitaciones esta vez es superior y tiene que ver con el desmonte fuerte que ha habido en toda la región. Ingeniero, a ver si usted también tiene alguna inquietud. No, la gran preocupación es en la zona norte de Santa Fe y el Chaco, a raíz de los pronósticos que estaba proporcionando el meteorólogo Anthony Dean sobre lluvias extraordinarias que van a afectar esa zona y pronostica inundaciones casi totales para Chaco y Corrientes. No sé cómo verá esa... No, eso es una irresponsabilidad absoluta. Ya salió un informe del Servicio Meteorológico Nacional sobre
la falsa información que está dando esta ONG, que digamos no hay que reproducirla porque se le da verosimilitud, pero en realidad está muy fuera de la realidad, no hay absolutamente nada. El organismo rector nacional, que es el Servicio Meteorológico, sacó un informe dando absolutamente falsa esta información, que no tiene ninguna realidad con lo que se ve, lo que dan los modelos y todo lo demás. Entonces no hay que salir ni reproducir esa información porque le estamos dando lugar a quienes generan el terror a partir de alguna información técnica. Sí, seguro, darle trascendencia a una falsa noticia. Exactamente, que además tiene otras intencionalidades sobre negocios económicos atrás de eso. Entonces no tenemos que dar esa fake news, esa falsa noticia, darle publicidad. Entiendo. ¿Cuándo estaría terminando este gran efecto del niño? Lo más poderoso, lo más fuerte, ¿puede estar cambiando en un par de meses, por ejemplo? No, sí, está cambiando. El niño va disminuyendo en potencia, en energía disponible. Uh-huh. Lo que sí, la situación sigue dándose la imposibilidad de subir hacia el norte y precipitar en la zona de Brasil. Entonces, ¿qué es la situación normal? Está lloviendo unos 600 kilómetros al sur de lo que tendría que estar lloviendo, y eso hace que las condiciones de precipitación en ese lugar sean absolutamente normales, con montos menores a los que se dan en nuestra zona, pero normales, y lo vemos. La situación que está sufriendo Brasil de situación de seca con año a niño es inédita. El ingeniero Mendel antes comentaba aquí, Gustavo, ¿cómo era esto de la primera niebla y la helada? Bueno, hay un dicho en el campo, los productores anticipan que a partir de la primera neblina que se ve, hay 90 días para que ocurra la primera helada. Bueno, esta es una observación campestre, ¿no es cierto? No tiene nada científico. Sí, son observaciones campestres. Los 90 días, digamos, de las primeras nieblas tienen que ver cuando se producen los primeros ingresos de aire seco, y ese aire seco hace de que se produzca niebla porque baja la temperatura a la noche, la masa de aire ingresa en punto de rocío y se generan nieblas. Esa situación tiene que ver ya con una situación meteorológica que el aire no se va calentando, sino se va enfriando. Y después, cronológicamente, hay un periodo hasta que llegan el periodo normal de invierno, que se dan las condiciones de helada. Claro. Pero con toda la humedad que tenemos en la zona, si la podemos manejar, este año no tendríamos heladas en la región norte, porque una de las condiciones para que se den heladas no tiene que haber humedad en el suelo. Entonces, si hay humedad en el suelo, las heladas no se producen porque el agua actúa como un amortiguador de la diferencia térmica. Gustavo, una consulta, ¿no? Sí. Leí hace pocos días cómo pasamos de un 48 grados de térmica aquí de temperatura a 48 grados bajo cero en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Esto tiene que ver también con las cosas que estamos haciendo mal nosotros? Sin ninguna duda, Mingo, pero las condiciones estas de temperatura te diría que son normales, que no se está produciendo nada que no se haya producido con anterioridad, pero la velocidad con que se producen y la amplitud sí tiene que ver con alguna de las cosas que estamos haciendo. Los desmontes tienen un valor importante. Cualquiera sabe que abajo de un árbol hace menos temperatura que lejos de un árbol, que al rayo del sol, y la cantidad de superficie que se sacó de monte y de cultivos permanentes es muy importante. Entonces todo esto modifica las condiciones naturales y la temperatura crece por encima de lo normal. Eso atrae vientos que vienen con humedad y precipita, y bueno, y es un círculo muy bien estudiado y que es contraproducente
si uno lo mira desde el corto plazo, dice, bueno, saco este árbol porque me permite poner cierto cultivo acá, pero cuando lo empieza a mirar al mediano y largo plazo ya la situación es más compleja que eso, porque esa situación modifica localmente el clima y produce más precipitaciones, mayor intensidad de precipitaciones, y los periodos de sequía son mayores también. Gustavo, vos sabés que yo me quedo pensando en esto, porque vos y Terré, yo me acuerdo que esto lo están pregonando desde hace 25 años. Digo, está la terquedad del productor que no quiso entender porque esto se anticipaba que no había que desmontar. Y me incluyo yo como comunicador, o no supimos comunicar la gravedad del tema a los productores. Yo creo que pasa por varios lados. No hemos sabido comunicar, no hemos sabido llegar, no hemos puesto las condiciones como Estado para que eso se produzca, para que eso se dé, porque nadie quiere decir que no somos antiproductivistas, no, somos productivistas, pero la producción tiene que venir de la mano de un desarrollo sostenible en el tiempo. Y lo que nos ha demostrado esto, que el desarrollo que se está produciendo en ciertas regiones del centro norte de la provincia no es sostenible, no es durable en el tiempo. Entonces, estas son cosas que tendremos que mejorar nuestros sistemas de comunicación, tendremos que ser mejores para comunicar y para difundir. Con Hugo Terré venimos con esta idea y estos conceptos que son muy claros, que son evidentes para nosotros y que a lo mejor no podemos llevar a mostrar la evidencia a otras personas y a otros lugares. Bueno, muy bien, para terminar, el corolario de esto que decía recién el corolario. Bueno, realmente muy interesante la información y muy tranquilizadora por otra parte, porque las zonas del norte están realmente preocupadas por cómo viene la cosa. Una preguntita más, ingeniero, y quería saber si realmente lo que se da en el clima en nuestro hemisferio es una situación espejo del hemisferio norte, y si esto nos hace prever un invierno más crudo para el próximo invierno. Si se dieran en este momento con este escenario de Niño, el invierno nosotros en nuestra región con Niño es un invierno que no es demasiado frío, porque es muy húmedo y la humedad genera condiciones de atemperamiento de las temperaturas, no baja demasiado la temperatura, pero sí el invierno frío desde el punto de vista de vientos, podemos tener bastante viento, podemos tener condiciones de humedad muy altas y un invierno digamos hasta largo, podemos decir, en esos puntos. Pero la situación hay que mirar lo que pasó en los años Niños, lo que pasó en el invierno del 98, qué es lo que pasó en el invierno del 83, qué es lo que pasó en el invierno esos son los años Niños fuertes. Este año Niño es más débil, entonces lo tenemos que mirar y comparar con lo que pasó en los años que teníamos la misma condición. El Niño después de mitad de año va a ir disminuyendo, con lo cual la situación se va a volver a atender normal. En lo que ha pasado en Estados Unidos, este ingreso de aire polar, que ya se dio hace un par de años atrás de nuevo, es una situación que los extremos de tanto de temperatura como de precipitación son cada vez más a raíz de las cuestiones que estamos haciendo, de la falta de regulaciones naturales que había en la naturaleza, que las estamos destruyendo. Y entre esos son los árboles, entre esos son algunos tipos de cultivos, el hielo en ciertos lugares que actúan como reguladores naturales del clima. Y si rompemos esos reguladores naturales del clima, el clima es más extremo, que es lo que está pasando en estos momentos. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande, buen fin de semana.